Bueno, ahora sí los saludo formal. No imprime. Dale otra vez. ¿Ya le di? Sí. ¿Cómo están ustedes? ¿Cómo les ha ido? Ahora sí. Niños, ¿me escuchan? Niños, ¿me escuchan? Sí, señor. Se le escucha perfecto. Ay, como acá está lloviendo y, ajá, me entré un poquito tarde por eso y también por la cuestión de que, como le dije, que estoy aquí en el computador de mi hijo y estaba imprimiendo algo del bueno, niños. Vamos a iniciar la clase. ¿Cómo estuvo el fin de semana? Coméntenme cómo están, cómo les ha ido. ¿Todo bien? Súper bien, señor. Bueno, me Va, alegro. señor. Hola, Yacer. ¿Está lloviendo por tu casa, Yacer? Sí, señor. Acá también. Bueno, cualquier cosa con el internet ya saben que está lloviendo, entonces vamos a tratar de hoy ser lo más breve posible porque no quiero que nos afecte la lluvia. Bueno, de antemano, bienvenidos a la clase. Antes de iniciar, quiero darle como unas recomendaciones. La próxima clase ya es el parcial, ¿oyeron? Entonces vamos a ponernos de acuerdo en qué temas es que van a entrar en el parcial. Nosotros no evaluamos la psicología educativa, la rama de la psicología educativa entra en el parcial, también entra la rama de la psicología organizacional y entra la rama de la psicología jurídica y criminal, que nosotros alcanzamos de hablar de esas dos ramas, ¿no es cierto? Jurídica y criminal. Hablamos de la forense, jurídica, criminal. ¿Estamos sincronizados o no estamos sincronizados? Sí, sí estamos, señor. Bueno, entonces me regalan un minutico. ¿Por dónde quedamos la clase pasada? Nosotros dimos la psicología jurídica, la psicología criminal y hoy vamos a dar una nueva rama de la psicología que es la psicología social y la psicología comunitaria. ¿Sí? Niños, ¿están en protesta también? Ahí Sí, está. Sí, señor, protesta Sí, bueno. total. Sí, señor. No mentira, Me cogí señor, una cámara de peaje. No me digan, porque hoy he tenido un día, mejor dicho, ya ni les cuento. Esta protesta me va a enloquecer. Y ahora que entro al computador, veo la bandera al revés, más me enloquecí, me estabilicé. Porque, ay, no. No vayan a protestar, porque los adolescentes allá hoy en el colegio protestaron. Protesta virtual, oyeron. Que no es lo mismo. Bueno, compañeros, ya ustedes saben lo que tienen que hacer, así que vayan desconectándose. No, hagan eso ustedes, no, hombre, esta mañana fue una locura en ese colegio con esos muchachos, con esa bandera al revés y todas esas cuestiones. O sea, está bien que se manifiesten y todo, pero tú sabes que en el colegio son un colegio privado, entonces hay sus normas. Y de hecho lo propició nada más ni nada menos que mi hijo, y eso me tiene bastante afectada porque me llamaron la atención como mamá. Entonces ahí voy. Bueno. Bueno, mis niños, no siendo más, hablamos de la psicología forense. Ya tenemos claro la diferencia entre la psicología forense, la psicología jurídica, la psicología penitenciaria, ya sabemos en qué consiste, la psicología criminal y la psicología de la victimización. Quedó claro esa parte, ¿no es cierto? El rol del psicólogo forense y todo eso. ¿Quién me explica la diferencia?
que existen. Vamos a ver si quedó claro. Señor, entre la forense y la judicial. Ustedes un estudio de caso. Sí. No todos lo han subido. Creo que anoche anoche no le califiqué. ¿Ustedes lo subieron cuándo? Yo tengo rato de haberlo subido. Yo se lo califiqué. No, creo que no. Yo no le he calificado, no. A ustedes no se lo he calificado. No le he calificado. Lo califico en el transcurso del día o antes del parcial. Oye, ya les tengo esa nota. Bueno, Eva, ¿qué ibas a decir sobre las diferencias? Y el estudio de caso, Yasser me da su ejemplo para ver si quedó claro. Señor, yo solo estaba preguntando si era la diferencia en las dos, señor. En la psicología forense y la psicología judicial. ¿Cuál es la diferencia, Bueno, Eva? Bueno, en realidad la diferencia como tal es que la judicial es la encargada de hacer el proceso de campo como tal. Es la que se encarga de la investigación, de ir a donde ocurrió el hecho. Y claro que la forense también lo puede hacer, pero en este caso, su punto principal de la judicial es hacer eso, de ir a investigar las fuentes primarias, por decirlo de esa manera. Y la forense es la que se encarga de redactarla y llevarla directamente al juicio o a las oficinas competentes que estén llevando el caso. Excelente, excelente. Pero Muy bien bien. entendido. No, es que es eso, sencillamente eso. Muy bien. Ya seré, léeme tu ejemplo. Ya lo busco. Se va a reír de mi ejemplo. No, hombre, no, hombre. Me puse un poquito de comedia, pero bueno. Bueno. La psicología forense es la rama que aplica los principios de investigaciones generales de la psicología. Tiene el objetivo de asesorar a los jueces y tribunales en los procesos judiciales. En otras palabras, el rol psicólogo forense se encarga de realizar informaciones sobre la verdad de los testimonios o incluso realizar valoraciones sobre las medidas legales tomadas, por ejemplo, en casos de delincuencia en menores. Para el psicólogo forense no trabaja solo, lleva de la mano al psicólogo judicial. El rol del psicólogo judicial es manejar a la psicología de los procesos básicos, comprender el estudio, explicaciones, evaluaciones, prevención y en su caso asesoramiento o tratamiento de aquellos fenómenos. Por estas dos psicologías van de la mano, son buenas compañeras para detectar algún trastorno. Estudio de caso. 2 niños de edad de 12 y 8 años fueron asesinados por su padrastro en la ciudad de Sincelejo. Todo comenzó un día normal. Era sábado por la mañana, la mamá de los menores se fue a trabajar un poco preocupada porque su esposo no había llegado a dormir. Dejó a sus 2 hijos desayunados y viendo televisión. Como todo sabemos, niño colombiano que se respeta se levanta temprano a ver cuentos de los hermanos Grimm. Todo iba bien hasta que llegó la mala hora. Eso de las 9 llegó el hombre en estado de embriaguez y bajo sustancias psicoactivas. Comenzó a tirar todo y a gritar como loco. Los niños al ver esta reacción se trataron de comunicar con su mamá. Él, al ver que los niños hablaban por teléfono, agredió a los niños hasta dejarlos sin vida. Los vecinos, al escuchar a los niños desesperadamente, llamaron a la policía e intervinieron ellos también, pero al llegar fue demasiado tarde, ya los niños, pero al llegar fueron demasiado tarde para los niños, pero pudieron lograr capturar al hombre. Aquí podemos notar cómo interviene el psicólogo forense y el judicial. El judicial se encarga de recolectar toda la información acerca de hora de los hechos. El rol fundamental del psicólogo judicial es escuchar el comportamiento del ser humano relacionado con la ley. El recolectar todo sobre el hombre si se siente algún trauma, trastorno mental o alguna secuela de su infancia. Se encarga de ver los exámenes del hombre si estaba en sus 5 sentidos, si estaba bajo alguna sustancia psicoactiva.
Cuando ya el psicólogo jurídico tiene toda esta información, se la hace llegar al psicólogo forense, ya que el psicólogo forense interviene en los campos tribunales y él ayuda a escoger los hechos y orígenes y ayuda a orientar al juez en la forma de decisión. El rol del psicólogo forense es ofrecer al cliente un servicio especializado e integral en juicio con el propósito de esclarecer la verdad y demostrar las evidencias del psicólogo respecto a sus acontecimientos que suspenden al suceso. El trabajo del experto en la materia es servir mucho auxilio al juez y contrarrestar la relación entre los hechos que enjudician el estado mental del sujeto. Y como pudimos detectar y aclarar que el hombre no tiene ningún trauma, ningún trastorno y ningún problema psicológico, ni en su niñez secuelas, el juez puede declarar culpable en el crimen de los dos menores de edad. Hacer excelente, lo estaba leyendo, es un periódico. Te cuento de que sirve para escribir. No, lo hice el sábado viéndome lo que cuentan los hermanos. No, pero no estás desfasado. Muy bien, o sea, aquí está reflejado el rol, lo que hace el psicólogo judicial y lo que hace el psicólogo forense. Muy bien, jurídico. Niñas que tienen que opinar al respecto, psicólogo forense y el psicólogo jurídico. ¿Qué les pareció el caso de Yasser? ¿Qué le hizo falta? ¿O está bien? Mari, ¿tú qué piensas? Está bien, señor, me gustó. Bien, muy bien, Mari. Wendy. Wendy. Wendy no está. Dígame, señor. Wendy tiene el internet inestable. ¿Cómo te pareció el caso de Yasser? Bueno, mis amores. Bueno, Yasser, el caso es muy completo. La verdad es que ahí se ve muy reflejada la función de los dos psicólogos y la diferencia. No se les olvide. Siempre existe, van a encontrar a veces, pero solamente van a encontrar el actuar o el accionar del psicólogo forense. No van a encontrar el actuar del psicólogo jurídico y eso es normal. Eso se da en los casos que de pronto necesiten ayuda profesional o todo eso, entonces se contratan a los dos, tanto el psicólogo jurídico como el psicólogo judicial. Aquí en Sincelejo solamente hay un psicólogo que es un psicólogo forense. Él no tiene acompañamiento de un psicólogo judicial. Él mismo hace todo su proceso. Entonces van a encontrar de pronto en otras partes que están a existir los dos profesionales que trabajan en conjunto. Lo que quiero es que tengan claridad de tienen similitudes, son, mejor dicho, muy parecidas. Pero la única diferencia, ya saben que el psicólogo forense redacta un informe de los hallazgos y es el que manda ese informe a un juez para que él, de acuerdo con base a eso, él venga y determine, o sea, decida la sentencia. Él no decide la sentencia, disculpe, sino que ayuda al juez a determinar de cierta manera si la persona es culpable o no es culpable. Y el psicólogo judicial lo que hace es recolectar todas las pruebas, hacer peritaje y recolecta y entrevista a todas las partes para mirar de dónde o cuál es el origen del problema. Como decía Yasser, de pronto ese agresor tuvo problemas en su infancia, entonces toda esa información nos puede servir al momento de redactar, o sea, el insumo del psicólogo judicial que le lleva al psicólogo forense. ¿Sí quedó claro? No los enredé. No. No. Bueno. Entonces hoy hoy estoy un poquito como desestabilizado ayer. No sé qué me está pasando. De pronto por toda la situación que estamos viviendo, no sé qué me pasa hoy. Entonces, si me equivoco, mis enseños se equivocó. Y bueno, vamos a continuar con la psicología social y la psicología comunitaria.
a quién le toca el tema. Yo tengo, pero ahora mismo no tengo la libreta aquí en la mano. ¿A quién le toca? No es a María. Mari. Mari. No, señor, a mí no es. ¿Quién es? Ayúdame, Eva. ¿A quién le tocará? No, señor, no la anoté, solo anoté mi tema. Wendy no, Wendy yo creo que ya todos los que están aquí falta Dayana. Creo que es Dayana la que tiene ese tema. Pero Dayana no me ha ingresado más a clase, no sé qué tendrá Dayana, no saben qué Dayana tiene como 3 clases que no entra. ¿Sí? Total, sí señorita, y ella me escribe y me pregunta, señor, ¿cuál es el tema? Ya recordé que es Dayana porque yo le dije que eran esos 2 temas que le correspondían, pero ella no ha ingresado a clase. Bueno, yo les voy a explicar entonces lo que es la rama de la psicología social y la psicología comunitaria. Ustedes ya están dando una asignatura conmigo que se llama promoción social. Van a tener algunas similitudes, pero cuando hablamos de la psicología social, hace referencia, como ya nosotros sabemos qué significa psicología, que es la ciencia que se encarga de qué. ¿Qué es la psicología social? ¿Qué es la psicología? ¿Qué es la psicología? ¿Quién me explique ese concepto antes de entrar a la psicología social? ¿Qué significa psicología? Porque están calladitos hoy. Mira, ahí viene entrando Dayan, hablando de Dayan. Ustedes saben que la psicología es la ciencia que se encarga de estudiar ¿qué? Los procesos mentales. Señor, como lo dice, social será. Sociales, la psicología se encarga de estudiar la sociedad. La sociedad es la ciencia que entonces ya la psicología social no es una ciencia, ya viene siendo una rama de la psicología, estudia todo lo que tiene que ver con el entorno social, cómo influye directamente lo que nos está pasando en la sociedad en el comportamiento del individuo, o sea, todo, o sea, la psicología social es esa rama de la psicología que estudia el entorno social y la influencia directa o indirecta que tienen la conducta y el comportamiento de los individuos. Entonces, esa es la psicología social. Todo lo que afecta a la sociedad, todo lo que nos afecta en la nivel social, que desestabiliza la parte del comportamiento del individuo. Ustedes saben que nosotros tenemos un comportamiento que los reflejamos en la sociedad. Entonces, la psicología social es esa, es la que estudia los elementos sociales que influyen directa o indirectamente en la conducta y en el comportamiento del individuo. No se les olvide ese concepto. No podemos decir que la psicología social es una ciencia, es una rama de la psicología. Entonces, teniendo claro el concepto de las ramas de la psicología que estudia el entorno social y cómo influye directa o indirectamente en la conducta y comportamiento del ser humano o del individuo. De la psicología social es el estudio científico de cómo las personas piensan o influyen en los demás. Miren, ustedes saben que nosotros en sociedad, ahora mismo, vamos a poner el ejemplo que estamos viviendo ahora, hoy en día, hoy lo que está pasando en nuestras calles. Ustedes saben que hay unas protestas, unas manifestaciones no hablemos de la situación de que está pasando, sino aquí hay un comportamiento grupal, hay un sentir de la sociedad que están en acuerdo o desacuerdo hacia algo. Toda esa situación que se está vivenciando o que estamos viviendo hoy en día influye en el comportamiento de nosotros como personas. Por lo menos en el caso mío, les cuento que esta situación que estamos viviendo ha afectado un poquito mi parte, no digamos tanto emocional, sino mi comportamiento, como les dije al iniciar la clase, estaba un poquito distraída por todas las situaciones que se están presentando.
Entonces, esa situación a nivel social está afectando en cierta manera ciertos comportamientos, en este caso mío. Lo mismo puede suceder en ustedes. De pronto cuando miran en las redes sociales, cuando se han salido a hacer las protestas, miran lo que está pasando, en cierta manera también les puede afectar en un poquito la parte de su comportamiento. ¿En mí en qué sentido me ha afectado? En el sentido de que de pronto me tocó más que todo vivenciarlo hoy, que tuve un problema a nivel laboral por este sentir, porque mi hijo lideró una campaña de protesta o un paro virtual hoy en clases en las jornadas escolares. Si yo no hubiese, si yo no fuera trabajadora de la institución, venga, apoyaría completamente eso. No lo hizo, no me consultó, sino cuando yo veo es de pronto que entran los profesores a todas las clases y los niños con las banderas de Colombia al revés. Entonces, y allá una de las exigencias es que todos tienen que activar la cámara. O sea, eso está establecido. Todo estudiante para estar en clase tienen que tener su cámara activada. Entonces, tú no ves los estudiantes, sino las banderas. Eso generó como un caos. Entonces, se comenzó a mirar qué estaba pasando. Entonces, eso algo viral. Entonces, los muchachos manifestaban de que era una propuesta, de que la estaba liderando el personero, y que ese era el sentir de ellos, estaban en paros virtuales. Entonces lo ligaron porque yo soy su mamá, lógico, y la psicóloga del colegio, entonces entré a hablar con los muchachos, entonces decían que la empatía, yo los entiendo, o sea, si yo fuera, ellos decían, señor, empatía, estamos en una crisis y nosotros lo que han hecho es nos han metido en una burbuja aquí recibiendo clases y no nos han hablado del tema, entonces no nos escuchan, en fin. Entonces, pero viene la otra parte de que hay una directiva que no, de pronto eso no lo están apoyando. Entonces, toda esa situación que se genera, que está a nivel social, de cierta manera me desestabilizó por lo que se vivió hoy. Entonces, eso digamos que la psicología social se encarga de eso, de realizar un estudio de manera individual y grupal con los miembros de la sociedad sobre algo que está afectando directamente y que desestabiliza o afecta la conducta y el comportamiento. Entonces, digamos que el psicólogo social es el que hace ese proceso de intervención. Cuando hay una crisis a nivel social, los psicólogos sociales comienzan a intervenir para poder ayudar a estabilizar la conducta o el comportamiento individual de esa sociedad. Entonces ustedes dirán, pero si es algo que está pasando en general, ¿por qué lo tratan de manera individual? Porque el psicólogo como tal trabaja el comportamiento individual, porque de pronto a mí me afectó eso, pero al Yasser no le afecta, a Saray no le afecta. Entonces cada uno, dependiendo su percepción, dependiendo su personalidad, dependiendo su rol, dependiendo muchas cosas que hacen parte de la esencia del ser humano, así se va a ver ligada el grado de afectación o no de cierta problemática ante la cual estamos viviendo. Puede ser la misma problemática, pero cada quien reacciona de manera diferente. Otros dirán, señor, a mí sí ni me afecta. Otros dirán, y es válido, y eso no significa que ustedes no tengan sentimiento, es válido porque estamos ante una situación que cada quien reacciona de diferentes formas. Entonces, a mí no me había afectado, de hecho no me había afectado, sí, me escuchaba, o sea, hay cosas que me molestaban, de pronto muchos comportamientos, pero ya no me había tocado tanto la fibra emocional como de pronto me tocó hoy, porque ya es algo que de pronto cuestionando, yo decía, entonces entraba en discusión con mi hijo y me dijo, mami, tú desde pequeño me has enseñado que sea crítico. Entonces ahora, ¿por qué me estás prohibiendo? ¿Por qué me estás diciendo esto? Porque me tocó hablarle fuerte para que parara eso. Entonces yo dije, pero tú no estás viendo. Entonces él me decía, no me estás hablando como mamá, me estás hablando como la psicóloga del colegio, no tienes que hacerlo. O sea, se me mezclaron los sentimientos y entonces como que impotencia. Entonces yo decía, ahorita antes de entrar a clase yo decía, oye, estoy yo jugando una doble moral porque le digo a mi hijo, de pronto le enseñé a hacer algo y después cuando él tiene la iniciativa lo prohíbo. O sea,
es una situación como complicadita de pronto. Entonces a mí eso me ha afectado en estos momentos. Yo sé que ya mañana se me pasa, porque yo me conozco, de pronto es momentáneo. Pero entonces el psicólogo social trabaja esa parte, cómo lo que está pasando te afecta a ti en tu forma individual y en tu actuar como tal. ¿Sí quedó claro? Chicos, Sí, señor. yo creo que están en paro. No, señor, de hecho, comparto mucho con usted esta parte que a mí también me tocó hoy vivirlo de cerca, que me afecte esto, porque de hecho usted sabe que nosotros tenemos una empresa de ventas y obviamente es de todos los días y se gana, y los trabajadores que están con nosotros, pues obviamente sus familias también viven de esto. Y hoy, por ejemplo, nos tocó cerrar la empresa, les tocó regresar de la zona, pues por las marchas, pues porque también hay muchas personas que aprovechan esta alza de voz para hacer sus fechorías de una u otra manera. Entonces también nos ha afectado hoy precisamente directamente en la forma económica, en el trabajo, no solo de nosotros, sino de todos los muchachos, las familias, pues, que están con esta empresa representada. Es que de todas maneras nosotros por naturaleza somos seres sociales y cualquier cosa que pasa en la sociedad nos afecta directa o indirectamente. A Eva la afectó en la parte de su economía, y el hecho de que Eva de pronto sus colaboradores no pudieron hoy hacer su producido, eso también la afecta a ella en su parte emocional. Y cómo estarán las personas que ella, por lo menos los que le colaboran a Eva, también en su parte emocional, irse sin laborar, o sea, es una cuestión de que esto afecta mucho. Entonces, el psicólogo social trabaja en esa parte, que el impacto social no te afecte directamente en tu comportamiento. Es cuando en tu barrio pasa algo, por lo menos de algo sobre una violencia en tu comunidad, en tu sociedad. De cierta manera no te está pasando a ti porque tú no eres la persona, o sea, no eres la directamente vinculada hacia el hecho violento, pero tú que estás alrededor te puede afectar. Entonces, ¿qué hace el psicólogo? Trabajar tu parte emocional para que no te pueda hacer daño a nivel como más adelante en tu salud mental. Pero no deja a un lado, ojo, no deja a un lado la parte social como tal. Entonces, es una situación muy compleja. Entonces, mira que el tema se presta por lo que estamos dando a nivel social, lo que se está viviendo a nivel nacional, porque es una problemática a nivel nacional. Entonces, nosotros no estamos ajenos a eso. Entonces, sí, es problema, muchos dirán, es problema del Estado, otros dirán, es problema del otro que votó por él, porque aquí cuando hay un problema social, todo el mundo se echa las culpas y quieren es buscar culpables. Yo digo que de pronto, si nosotros comenzamos a analizar, los culpables somos nosotros mismos, porque somos los que no sabemos elegir. Y sí, el gobierno tiene responsabilidad, porque uno si elige porque quiera, porque lo apoyen o quiere sentirse seguro. Pero la verdad es que ese es un tema que si nosotros nos ponemos a debatir, no vamos a terminar nunca, porque el sistema político de nosotros los colombianos realmente no es el mejor, no es el mejor. Y ustedes saben que estamos en una crisis social, y yo como siempre lo he dicho y me duele Colombia, que nosotros en épocas de crisis, de pandemia, sea el único país que se ponga en esta situación de llevar a las reformas. O sea, esto realmente es el único. Ustedes se ponen a leer sobre los otros países y en esta situación de crisis de salud que estamos viviendo, nos han inventado para maltratar al pueblo. Pero bueno, eso es lo que nos tocó y solamente hay que saber de pronto nosotros analizar. Por eso es que yo me sentía mal con mi hijo, porque yo le decía desde pequeño que él tenía que ser crítico. Entonces, de pronto ser crítico en estos momentos lo quiso hacer y lo cohibí. Entonces, es como esa parte. Entonces, a nosotros la que nos toca transformar nuestra mentalidad, y nosotros nos toca mirar el mundo de una manera diferente. Yo digo que tenemos que ser inteligentes para poder elegir a nuestros gobernantes. Entonces, la psicología social tiene ese fin
tiene el fin de cómo nosotros nos relacionamos en la parte social, cómo es nuestro pensamiento social y cómo es la influencia social. Tiene en cuenta el comportamiento del ser humano basado en estos aspectos. Ellos decían que nosotros de manera individual tenemos ciertos comportamientos porque tenemos una influencia. Cuando hablamos de influencia social se refiere a la cultura, se refiere a la parte biológica y se refiere a la parte grupal, del grupo de personas como tal. Como les decía, la influencia social influye mucho en el comportamiento, la cultura. Hay culturas que de pronto su manera de solucionar un conflicto social es diferente, pero nosotros estamos viendo que nuestra cultura, al momento de solucionar algo, no lo hacemos de manera pacífica. Lo que hacemos es de pronto de manera agresiva. Yasser, que vive aquí en Sincelejo, no sé si has visto en redes cómo cogieron el peaje de Corozal. O sea, esa no es una, esa no es una manera de protestar. Yo me robé una cámara. Estabas allá. Esa no es una, o sea, uno se puede hacer sentir de una manera diferente, ser persuasivo, dialogando. Sí, sí, puedes hacerlo, pero tampoco dañar los bienes de las otras personas o dañar la economía de las otras personas, como en el caso de Eva, que no se atrevió a trabajar porque tenía temor. Eso no estoy de acuerdo, porque uno tiene que ser persuasivo, tiene que tener como que una delicadeza. Yo no puedo imponer lo que yo siento con agresividad. Si yo siento algo, tengo que hacerlo de una manera diferente, transformando de pronto con el diálogo. Pero bueno, eso es algo que yo estoy más segura que que hoy los estudiantes de la Universidad de Sucre que salieron a protestar, no creo pues, que estén en esa situación de vandalismo. No sé. Entonces, la influencia social es muy importante en lo que tiene que ver con el comportamiento. Dime, Ellos se marcaron, señor. Ellos se marcaron, ¿cómo así? En sus cuerpos se pegaron cinta y se escribían el número de ellos y su número de cédula para diferenciar a los que estaban haciendo el vandalismo. Entonces, y ellos no eran. No, era un grupo de jóvenes ahí que querían dañarla. Algunos que estaban dijeron que eran hinchas de unos equipos, entonces aprovecharon el momento pero sí los estudiantes se pegaron cinta y se marcaron con su nombre, la carrera y el número de cédula. Tenían cintas pegadas en los cuerpos, a diferencia de los vándalos. Sí, porque yo vivo cerca de la Universidad de Sucre y yo siempre he visto que las protestas de los muchachos son muy pacíficas, entonces me sorprendió eso. Entonces yo digo, de pronto por la situación que estamos viviendo se sintieron impotentes, pero no sabía que mi hijo sí me hablaba de unas marcas, pero yo como estoy molesta de pronto con él ese tema no lo quiero dialogar porque no quiero darle más pie a esto. Entonces, como que no entré a indagar mucho. Ahora sí me quedó claro. Por eso la policía no se metió con ninguno de los estudiantes porque se diferenciaban con nosotros y por eso los otros de secar se devolvieron y los vándalos fueron los que se fueron por fuera. Pero bien, muy inteligente. Bueno, de esa manera podemos nosotros transformar, hacernos sentir de una manera pacífica. Entonces, tenemos que tener claro que también las relaciones sociales también influyen demasiado. La agresión, lo que les estaba hablando, la agresión que nosotros de pronto queremos imponer a fuerza de que yo soy el poder, la lucha de poder, de imponer las cosas, no. Entonces la psicología social estudia eso, de cómo tú como ser humano eres capaz de resolver un conflicto sin llegar a la agresión o sin llegar a los prejuicios. Entonces también estudia ese comportamiento, pero hay algo que también el psicólogo social tiene que hacer, tiene que indagar cómo es esa persona en un ámbito individual y familiar, porque de acuerdo a cómo eres tú en tu ámbito familiar, ustedes recuerdan que la familia es el primer grupo social, ¿no es cierto? Entonces la familia es la que la familia es la que proporciona de pronto valores o en otros casos no hay valores, entonces carecen de valores, entonces todo eso puede afectar el comportamiento de esa persona
que va a ser o que está en una sociedad como tal. Entonces también tenemos que tener presente que los prejuicios también nos marcan a nosotros en nuestro actuar. Hay personas que se dejan llevar por los prejuicios sociales, entonces no actúan de una manera adecuada, sino también de una manera de pronto inadecuada, haciéndole daño a la sociedad. Entonces, nosotros como seres sociales tenemos que actuar de una manera responsable, emocionalmente sana, para poder tener una sociedad diferente. No podemos responder tampoco con agresiones. Entonces, hablamos de eso, de que las relaciones sociales influyen mucho en el estudio científico, en el comportamiento del ser humano en la sociedad. ¿Me regalan un minutito? Entonces también, retomando un poquito, también tenemos que tener en cuenta nuestros pensamientos sociales, que van también ligadas de los juicios que hacemos. Por eso yo digo siempre, no podemos lanzar juicios sin conocer a las personas, cómo nos percibimos, nuestras actitudes también influyen mucho. Entonces, la psicología social estudia lo más mínimo de nosotros y cómo puede afectar ese comportamiento a nosotros mismos y a la sociedad, porque eso es la réplica de lo que nosotros sentimos, lo reflejamos en la sociedad. ¿Quedó claro? ¿Va claro hasta ahí? Sí, señor. Bueno, yo les hago una pregunta. ¿Cómo piensan ustedes que los prejuicios, vamos a hablar de los prejuicios que las relaciones sociales, influyen en el comportamiento en la sociedad como tal? Voy a escoger. Dayana. ¿Cómo es la pregunta, señor? ¿Cómo los prejuicios influyen en el comportamiento de nosotros ante la sociedad? Señor, yo diría que ellos actúan según lo que hacen. Sí, sabemos qué significa la palabra prejuicio. Si no lo saben, no se preocupen. ¿Saben qué significa la palabra prejuicio?